En Efesios capítulo 4, In the book of Ephesians chapter 4, versículo 15. verse 15. Estamos de pies en reverencia a la palabra del Señor We stand in reverence to the Word of God, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. and we read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. La Escritura dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. But speaking the truth in love may grow up in all things into Him who is the head, which is Christ. Vamos a leerlo otra vez. Let's read it again. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. But speaking the truth in love may grow up in all things into Him who is the head, which is Christ. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to His holy word. Pueden sentarse. You may be seated, brethren. Sentados vamos a inclinar nuestros rostros. Let us Y bow vamos our heads. a orar. Let us all pray. Señor, te damos gracias por tus bondades, gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos, reunirnos en este lugar para adorarte. Nos preparamos en esta hora para partir el pan espiritual, tu palabra, entendiendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y te pedimos que tu Espíritu que está en este lugar tome esta palabra y la siembre en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido en esta hora que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Por Jesús pedimos esto y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dijimos el domingo pasado We said last Sunday que los cristianos saludables son aquellos que crecen espiritualmente. We said that healthy Christians are those who grow spiritually. Dijimos que el cristiano que no crece es porque tiene alguna condición de salud espiritual. We said the Christian that does not grow is because they have some type of spiritual health condition. Así como el crecimiento físico es necesario para el cuerpo, So just as the physical growth is necessary, el crecimiento espiritual es también necesario para el alma. spiritual growth is also necessary for the soul. Cuando la persona nace de nuevo When a person is born again y entra en la familia de Dios, and they enter into the family of God, viene a ser como un infante delante del Señor they are like infants before the Lord, y necesitan crecer espiritualmente. and they need to grow spiritually. Hay dos cosas que debemos saber en cuanto al crecimiento espiritual. There are two things that we need to know about spiritual growth. La primera es que Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. The first one is that God wants us to grow spiritually. Y lo segundo es que Dios ha hecho provisión para nuestro crecimiento espiritual. And the second thing is that God has made provision for our spiritual growth. Ahora bien, ¿cómo nosotros sabemos que Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente? So now then, how do we know that God wants us to grow spiritually? Porque está en la Biblia. Because it's found in the Bible. Lo leímos ahí en Efesios capítulo 4, versículo 15. We read it there in Ephesians 4, verse 15. Ese texto nos dice que Dios quiere que sigamos la verdad en amor y crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. It says there that speaking the truth in love, we may grow up in all things into Him who is the head, which is Christ. Dios desea que nuestro crecimiento sea integral, que sea completo, God desires that our growth would be whole, it would be complete. y que nosotros podamos crecer en todas las áreas de crecimiento espiritual que menciona la Biblia. And that we're able to grow in all the areas that are mentioned in the Bible for spiritual growth. ¿Cuáles son esas áreas? So what are those areas? Las estuvimos mencionando el domingo pasado. We were mentioning them last Sunday. Primero, Dios quiere que crezcamos en fe.
First, God wants us to grow in faith. Y dimos nosotros 2 citas bíblicas para ello. And we gave 2 verses for this. No las vamos a leer, pero sí las vamos a citar. We're not going to read them, but we're going to quote them. Segunda de Corintios 10:15 2 Corinthians 10:15 y segunda de Tesalonicenses 1:3 and 2 Thessalonians 1:3. fueron las 2 citas que dimos el domingo pasado Those were the 2 verses that we gave last Sunday para establecer que Dios quiere que nosotros crezcamos en fe. to establish that God wants us to grow in faith. Nosotros sabemos que la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. We know that the Bible says in Hebrews 11:6 that without faith it is impossible to please God. Y para usted tener fe, And in order for you to have faith, tiene que estudiar y escudriñar las Sagradas Escrituras. you have to search and study Holy Scripture. Porque Romanos 10:17 dice Because Romans 10:17 says, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Toda persona que quiera ser fortalecido en la fe Every person who wants to be strengthened in their y que faith quiera crecer en fe and who wants to grow in faith, necesita leer, estudiar y escudriñar las Sagradas they Escrituras. need to read and search and study Holy Scripture. Porque ese conocimiento de la palabra imparte fe al creyente. Because this knowledge of the word will impart faith to the believer. También la Biblia nos dice en 1 Timoteo 6:12 que nosotros debemos pelear la buena batalla de la fe. The Bible also tells us in 1 Timothy 6:12 that we should fight the good fight of faith. Porque la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Because the victory that overcomes the world is our faith. Nosotros debemos batallar siempre We should always battle against para no debilitarnos en la fe. and not become weakened in our faith. Porque con nuestra fe Because with our faith es que nosotros vencemos a los 3 grandes enemigos del hombre. is how we are able to overcome the 3 great enemies of man. La Biblia dice en 1 de Juan 5:4 que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. The Bible says in 1 John 5:4 that the victory that has overcome the world is our faith. Y en cierta ocasión And on a certain occasion, el Señor le dijo a Pedro: the Lord said to Peter, Simón, Simón, He said, Simon, Simon, esto está en Lucas 22:31, you find this in Luke le 22:31. dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. He says, Satan has asked for you that he may sift you as wheat. O sea, el enemigo va a venir a tentarlos. The enemy will come to tempt you. Y en el verso 32 le dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. In verse 32, he says, but I have prayed for you that your faith should not fail. Porque la fe no puede faltar. Because faith cannot fail. Porque es por medio de la fe Because it's by way of faith. que nosotros tenemos éxito sobre los 3 grandes enemigos nuestros. That's the way that we have success against the 3 great enemies of man. Sí, la victoria que vence The victory that overcomes al enemigo the enemy, es nuestra fe. it's our faith. Ese enemigo que nosotros tenemos, This enemy that we have, que es enemigo de Dios y enemigo de nuestras almas, he's the enemy of God and the enemy of our soul. dice la Biblia en 1 de Pedro 5:8, The Bible says in 1 Peter 5:8 que anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. that he walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Busca destruir nuestra fe en Dios. He seeks to destroy our faith in God. Y ese enemigo nosotros lo vencemos And we overcome this enemy, resistiéndolo firme en la fe. standing firm in our faith. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está en el versículo 9. You find it in verse 9. Anda como león rugiente, dice el verso 8. In verse 8 it says he walks about like a roaring lion. Pero el verso 9 dice: al cual resistid firmes en la fe. But verse 9 says that we can resist him by standing firm in our faith. Nos sometemos a Dios, We submit to God. resistimos al enemigo, We resist the enemy, firmes en la fe, firm in our y faith. él tiene que huir de nuestra presencia. And he has to flee from our presence. ¿Qué estamos diciendo? So what are we saying? Que necesitamos creer y tener fe We need to believe and have faith para crecer espiritualmente. in order to grow spiritually. La segunda área de crecimiento espiritual que mencionamos la semana pasada, The second area of spiritual growth that we mentioned last Sunday, en la cual Dios quiere que nosotros crezcamos, in which God wants us to grow, es en amor. it's in love. Y la cita de referencia que leímos And the verse that we quoted, es segunda de Tesalonicenses 3:12, 2 Thessalonians 3:12, donde dice el apóstol que el Señor nos haga crecer y abundar en amor
unos con otros y para con todos. That the Lord will allow us to grow with one another Y para con todos. and with everyone. Amén. Amen. Escúchalo bien. Vamos a proyectarlo aquí. 2 Tesalonicenses 3:12. 2 Thessalonians 3:12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro... ¿No? ¿Ese no es? Ok. Vamos entonces a leer 1 Tesalonicenses 3:12 a ver si ese es el texto. Let's see if it's 1 Thessalonians 3:12. Cuando yo no le dé la cita correcta, usted mire, déjemelo saber. Gloria a Jesús. Ese es el texto. No es 2 Tesalonicenses, hermano. It's Es 1 Thessalonians. 1 Tesalonicenses. Y yo lo voy a corregir aquí en las notas. Amén. Amen. Dice la Escritura, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. It says, and may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all. Quiere decir que el creyente puede crecer en amor. That means that the believer can grow in love. Y nosotros estamos llamados a amar a todo el mundo, And we are called to love everyone. aún a nuestros enemigos, dice la Biblia. Even our enemies, the Bible says. El amor es una de las virtudes del fruto del Espíritu, Love is one of the virtues of the fruit of the Spirit. pero nosotros sabemos que son 9 But we know that there are y 9. están ahí en Gálatas 5, 22 y We 23. find them there in Galatians 5:22 and Esa 23. lista de virtudes comienza con el amor. That list of virtues starts with love. Dice que las virtudes del fruto del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y el verso 23 dice mansedumbre y templanza. It says that the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness. And verse 23 says gentleness and self-control. Y nosotros creemos que Dios quiere que nosotros crezcamos no solo en amor, sino en todas las virtudes del fruto del Espíritu. And we believe that God wants us to grow not only in love, but in all the virtues of the fruit of the Spirit. Porque Dios quiere que nosotros prediquemos el Evangelio, God wants us to preach the gospel. como dice 1 Tesalonicenses 1:5. As it says in 1 Thessalonians 1:5. No en palabras solamente, sino también en el Espíritu Santo. Not with words only, but also in the Holy Spirit. Hermano, hay una gran diferencia. Brethren, there's a great difference. Cuando la persona predica la palabra, predica el Evangelio, When the person preaches the word, preaches the gospel, o enseña el Evangelio or they teach the a las gospel demás personas, to other people, y lo hacen con palabras, and they do it with words, pero es impactante cuando las virtudes del fruto del Espíritu se reflejan en la vida de esa persona. but it's impacting when That's the right. fruits of the Spirit are reflected in that person. Cuando las virtudes del fruto del Espíritu se reflejan en nosotros, entonces estamos predicando el Evangelio no en palabras solamente, sino también en el Espíritu Santo. When the virtues of the Spirit, of the fruit of the Spirit, are reflected in us, then we're not just preaching the gospel in words only, but also in the Holy Y Spirit. nosotros impactamos la vida de las demás personas, And we impact the lives of other people, no solo con nuestras palabras, not just with our words, sino con una explosión de virtudes del fruto del Espíritu. but with an explosion of the virtues of the fruit of the Spirit. Y la gente del mundo dice, And the people in the world say, qué mucho amor tiene esa persona, how much love does that person qué have? mucho gozo tiene esa persona, That person has so much joy. qué mucha paz refleja esa persona, That person reflects so much peace. qué mucha fe transmite esa persona cuando habla con nosotros. How much faith that person transmits when they speak to us. Y la vida de las demás personas es impactada no solamente con nuestras palabras, sino con las virtudes del fruto del Espíritu en nosotros. And the lives of other people are impacted, not just with our words, but with the virtues of the fruit of the Spirit in us. Que no se le olvide eso, hermano. You shouldn't forget that, Es brethren. bueno hablar del Señor It's good to speak about the y Lord hablar de la palabra and speak about the y Word hablar el Evangelio de Jesucristo. and speak the gospel of Jesus Christ. Pero más que eso es bueno reflejar las virtudes del fruto del Espíritu en nosotros. But even
even better than that is to be able to reflect the virtues of the fruit of the Que Spirit. podamos impactar a las demás personas con la influencia de nuestro amor, de nuestro gozo y de nuestra paz. That we can impact the lives of other people with our love and our joy and our peace. La tercera área de crecimiento espiritual en la cual Dios quiere que nosotros crezcamos The third area in which God wants us to grow spiritually es en el conocimiento de Dios. it's in the knowledge of God. Y está en Colosenses 1:9. You find that in Colossians El 1:9. apóstol dice: no cesamos de orar y pedir que seáis llenos del conocimiento. The apostle says, we do not cease to pray for you and that you may be filled with the knowledge of God. Llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Filled with the knowledge of His will. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. In all wisdom and spiritual understanding. ¿Para qué? For what? El verso 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, Verse 10 says, so that you may walk worthy of the Lord, agradándole en todo, fully pleasing Him, llevando fruto en toda buena obra being fruitful in every good work, y creciendo en el conocimiento de Dios. and increasing or growing in the knowledge of God. Es importante, amados hermanos, crecer en el conocimiento de Dios. It's important, loving brethren, that we grow in the knowledge of Y God. para crecer en ese conocimiento, And in order to grow in that knowledge, usted tiene que leer, usted tiene que estudiar y escudriñar las Sagradas Escrituras. you need to read and search and study Holy Scripture. No de una manera superficial, Not in a superficial sino manner, de una manera constante, seria y responsable, como lo hacemos en el Instituto Bíblico. but in a consistent and serious and diligent way as we do in Y Institute. si usted toma ese conocimiento And if you take that y knowledge lo aplica a su vida, and you apply it to your life, usted va a tener una base sólida de combate contra las fuerzas del mal. then you're going to have a solid foundation against the enemy. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque el Señor habló de eso en Mateo 7:24. Because the Lord spoke about this in Matthew El 7:24. Señor dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. The Lord said, therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. Verso 25: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Verse 25 says, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Eso es lo que determina que su vida esté fundada sobre la roca. That is what determines that your life is founded on the rock. Que usted tenga un fundamento sólido. That you have a solid foundation. Lo que determina que su casa o su vida esté sobre la roca es que usted tenga conocimiento de la palabra de Dios y que usted lo ponga en práctica. What determines that you're founded solidly on the rock is that you have that knowledge of God and that you apply it to your life. Y el enemigo puede venir contra usted con todo lo que tiene y su casa no va a caer porque está fundada sobre la roca. And the enemy can come with all that he has, but your house will not fall because it is founded on the rock. La cuarta área de crecimiento espiritual en la cual Dios quiere que nosotros crezcamos The fourth area that the Lord wants us to grow spiritually in es en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. it's in the grace of our Lord and Savior Jesus Christ. Segunda de Pedro 3:18 dice, 2 Peter 3:18 el says, apóstol Pedro dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. it says, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Cuando se crece en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, When you grow in the grace of our Lord Jesus Christ, primero usted sabe que fue salvo no por obras de justicia que usted haya podido hacer, sino por la gracia de Dios. first you know that you are saved not by any righteous works that you might have done, but by the grace of God. Y segundo, usted depende de esa misma gracia para tener éxito en la vida cristiana. And secondly, you depend on that very grace for your success in your Christian life. Y usted depende más de la gracia de Dios And you depend more on the grace of para vivir God la vida cristiana to live your Christian life que de sus actividades religiosas. than any mere religious activities. Porque son muchas nuestras actividades religiosas. Because we have many religious activities. A veces nosotros decimos que no predicamos religión, Many times we say we don't preach religion, sino a Jesucristo, but Jesus Christ. pero nosotros
constantemente tenemos religión. But we constantly have religion. Cuando usted viene al templo y se congrega, When you come to the church and you congregate, eso es una actividad religiosa. that is a religious activity. Cuando usted se presenta delante de Dios para alabar y bendecir su nombre, When you present yourself before the Lord to praise and bless His name, esa también es una actividad religiosa. that is also a religious Cuando activity. usted ora y ayuna, When you pray and when you fast, cuando usted da contribuciones para la obra del Señor, when you give contributions for the work of the Lord, todas estas son actividades religiosas que nos acercan a Dios. all of those are religious activities that draw us near to Pero God. nosotros no podemos depender de esas actividades But we can't depend on those activities para tener éxito en la vida cristiana. to be successful in our Christian life. Para tener éxito, In order to be successful, necesitamos depender única y exclusivamente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. in order to have success, we need to depend solely on the grace of our Lord Jesus Christ. Quinta área de crecimiento espiritual en la cual Dios quiere que nosotros crezcamos The fifth area in which the Lord wants us to grow spiritually, se encuentra en 1 Corintios 15:58. you find it in 1 Corinthians 15:58. El apóstol dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. The apostle says, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Hermano, yo no sé si usted está claro en cuanto a eso, Brethren, I don't know if you are clear about this, pero todo lo que usted hace para la obra del Señor, but everything that you do for the work of the Lord, si lo hace con la motivación correcta, if you do it with the correct motivation, no perderá su recompensa. you will not lose your reward. Jesús dijo en Marcos 9:4: Jesus said in Mark 9:4, y cualquiera que obtiene un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? how many of you are of Christ? Porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. And whoever will give you a cup of water will not lose his reward. Así que no importa, hermano, lo que usted haga, So it doesn't matter what you do. por más insignificante que le parezca, It doesn't matter how insignificant it might appear. entienda que usted no va a perder su recompensa, Understand that you will not lose your reward. que el Señor le va a recompensar, The Lord will reward you porque nuestro Dios es real, because our God is real. Él es verdadero He is true, y Él es galardonador de los que diligentemente le buscan. and He is a rewarder of those who diligently seek Y Him. no hay nada que nosotros hagamos para el Señor And there's nothing that we will do for the Lord que el Señor nos recompense de una manera grande. that the Lord will not reward in a great way. Ahora nuestra motivación tiene que ser la correcta. Now our motivation needs to be the correct one. Jesús dijo en Mateo 6:1: Jesus said in Matthew 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, take heed that you do not do your charitable deeds before men, para ser vistos de ellos. that you might be seen by them. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Otherwise you have no reward from your Father in heaven. Así que cuando nosotros hacemos algo para el Señor, So when we do something for the Lord, no lo hacemos para ser vistos por los hombres. we don't do it in order to be seen by man. Lo hacemos porque amamos a Dios We do it because we love y God porque amamos a los hermanos. and because we love the brethren. El verso 2 dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. So therefore, when you do a charitable deed, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory from men. Assuredly I say to you, they have their reward. A veces hacemos cosas Sometimes we do para things ser vistos por los hombres, in order to be seen by man, para ser alabados por los hombres, to be praised by y man. cuando esa es la motivación, And when that is the motivation, nosotros perdemos la recompensa que el Señor tiene para nosotros. then we lose the reward that God has for us. El Señor dice en el verso 3: The Lord says in verse 3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. but when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing. Verso 4: para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Verse 4, that your charitable deed may be in secret, and your Father who sees in secret will himself reward you openly. Mira, hermano, esto yo lo creo con todo mi corazón. Brethren, I believe this with all of my Que heart. por más pequeña que sea la obra que usted haga, It doesn't matter how small the work that you might do, en la obra del Señor, in the work of the Lord, si usted lo hace con la motivación correcta, if you do it with the correct motivation, usted va a recibir recompensa del Señor. you're going to receive a reward from the Lord. El Señor dice en el verso 5, The Lord says in verse y 5, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. so when you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the street, that they may be seen by men. Assuredly I say to you, they have their reward. Verso 6, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in your secret place, and your Father who sees you in that secret place will reward you openly. ¿Qué estamos diciendo? So what are we saying? Que nosotros debemos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, That we should be steadfast and firm, growing in the work of the Lord always, trabajando para Dios, working for God con gozo, with joy, entendiendo que understanding nuestro trabajo en el Señor no es en vano, that our work in the Lord is never in vain, y que la recompensa la vamos a recibir del Señor. and we will receive that reward from the Lord. Ahora la motivación tiene que ser la correcta. The motivation needs to be the correct one. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor Everything that we do for the Lord, debemos hacerlo por amor a Dios we should do it for the love of God y por amor al prójimo. and for the love of our neighbors. Porque la Biblia dice The Bible en says, 1 de Corintios 13:1 1 Corinthians que 13:1, usted y yo podemos hablar en lenguas, that you and I can speak in tongues, pero si no tenemos amor, but if we don't have love, somos como metal que resuena y címbalo que retiñe. then we have become like a sounding brass or a clanging cymbal. Mire, el hablar en lenguas es uno de los dones del Espíritu. Speaking in tongues is one of the gifts of the Ahora el Spirit. verso 2 habla de otros dones del Espíritu. Verse 2 speaks about other gifts of the Spirit. Usted puede tener el don de profecía. You can have the gift of prophecy. Usted puede tener el don de palabra de ciencia y palabra de sabiduría. You can have the gift of understanding all mysteries and all knowledge. Usted puede tener el don de fe de tal manera que traslade los montes. You can have the gift of faith, and you can remove mountains. Pero si no tiene amor, But if you don't have love, nada es, dice la Biblia. then you are nothing, the Bible Yo no says. sé si usted me está siguiendo. I don't know if you're following me. Cuando nosotros hacemos algo para el When Señor, we do something for the Lord, tenemos que hacerlo por amor a Dios y por amor al we prójimo. need to do it for the love of God and for the love of our De neighbors. lo contrario, In the contrary, de nada nos sirve. then it would be useless to El us. verso 3 dice, Verse 3 says, yo puedo hacer obras de caridad I can do charitable work, y repartir todos mis bienes para dar de comer a los pobres. and I can bestow all of my goods to feed the poor. Y si no tengo amor, But if I don't have love, de nada me sirve. then it profits me nothing. Vamos a trabajar para el Señor, hermano. Let's work for the Lord, No brethren. para recibir reconocimientos del pastor, Not to receive recognition from the no para pastor ser visto por los or to hombres. be seen by man. Vamos a hacerlo porque amamos a Dios, Let's do it because we love God, porque amamos su obra. because we love His work. Y usted verá You shall see. que el Señor va a abrir las ventanas de los The cielos Lord will open up the windows in y heaven, va a derramar bendición sobre ti and He will send out a blessing hasta que upon you sobreabunde. until it overflows. Porque el Señor no falla en dar su recompensa. Because the Lord doesn't fail in giving His reward. La sexta área de crecimiento espiritual, The sixth area of spiritual growth, donde Dios quiere que nosotros crezcamos, where God wants us to grow, es en el área de nuestra salvación. it's in the area of our salvation. Primera de Pedro 2:2 dice 1 Peter 2:2 que says, debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. it says that as newborn babes, we should desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. Mire, hermano, cuando se crece para salvación, Brethren, when you grow for el salvation, creyente está seguro de su salvación. then the believer is sure of his salvation. No anda preguntando por ahí, They don't walk about asking, ¿seré yo verdaderamente salvo?
Am I truly saved? No, el creyente que ha sido genuinamente salvo The believer who has been genuinely saved, está seguro de su salvación. they are sure of their salvation. Cuando el creyente crece para salvación, When the believer grows for salvation, tiene la certeza, they have that assurance, tiene la seguridad they have that certainty de que ha sido salvo, genuinamente salvo. that they have been genuinely saved. Cuando se crece para salvación, When you grow for el salvation, creyente está seguro de su salvación. the believer is sure of his salvation Porque tiene un testimonio interior. because they have an inner testimony. Es el testimonio del Espíritu Santo. It's the testimony of the Holy Spirit. Como dice Romanos 8:16. As it says in Romans Que el 8:16, Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. that the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of Usted God. tiene la certeza y la convicción de que usted es un hijo de Dios. You have the assurance and the conviction that you are a child of God. No porque usted sea bueno, Not because you're good, sino porque usted sabe but because you know que usted es salvo por gracia por medio de la fe that you are saved through grace by way of faith y por la obra que Jesucristo cumplió en la cruz del Calvario. and by the work that Jesus Christ fulfilled in the cross in Calvary. Usted está seguro You are sure de que ha sido adoptado en la familia de Dios. that you've been adopted into the family of God. Todo creyente debe saber eso. Every believer should know this. Que Jesús dijo en Juan 1:12 That Jesus said in John 1:12 que a los que le recibieron, that to those who received a los Him, que creen en su nombre. those who believe in His name, Note que no dice a los que oran y ayunan, it doesn't say to those who fast and pray, a los que dan contribuciones a la iglesia. to all those who give contributions to the church. No dice eso. And that's not what it says. Dice a los que le recibieron, It says to those who received Him, a los que creen en su nombre. to those who believe in His name. Él les dio el poder, el derecho de ser hecho un hijo de Dios. He gave them the right, He gave them the power to become children of Y God. usted está seguro de su salvación. And you are sure of your salvation, No porque usted esté haciendo cosas buenas, not because you're just doing good things, sino porque usted creyó but because you believe que Jesucristo es el Hijo de Dios. that Jesus Christ is the Son of Y God. creyendo en And Él, believing in Him, tenemos salvación we have y salvation. tenemos vida en su santo nombre. And we have life in His holy name. Aleluya. Y usted, como dice Efesios 6:17, tiene bien puesto el yelmo de su salvación. And as it says in Ephesians 6:17, you have your helmet of salvation put right on your head. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Que Dios quiere y desea que nosotros crezcamos en todas estas áreas de crecimiento. That God wants us and He desires that we would grow in all these areas of growth. Y además de eso, And in addition to this, usted y yo debemos saber you and I should know que el Señor ha hecho provisión para que nuestro crecimiento espiritual sea completo e integral. that the Lord has made provision so that our spiritual growth can be whole and complete. Hablamos de esto la semana pasada. We spoke about this last week. La Biblia dice The Bible says que Dios mismo ha constituido líderes con diversos ministerios para ayudarnos a crecer espiritualmente. that God Himself appointed leaders with diverse ministries Para que ayudarnos a crecer to espiritualmente. help us grow spiritually. En Efesios 4:11 lo dice. In Ephesians 4:11 it says it. Dios mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. God Himself gave to be some apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. ¿Para qué? For what? El verso 12 dice, Verse 12 says, para perfeccionar a los